El día de hoy les voy a tratar de explicar un concepto que es muy nuevo. La idea de esta plática es introducirlos a un término muy novedoso que le llaman justicia transformativa. La justicia transformativa se originó de las críticas que se le hacía a la justicia restaurativa y a la justicia transicional. ¿Por qué? Porque no trataban el tema de raíz, que es la violencia y la victimización. Entonces, la idea de la justicia transformativa es que la violencia se genera de las estructuras sociales. Las estructuras sociales son las que van generando la violencia, tanto para absolutamente todos, ¿no? Niños, niñas, hombres, mujeres, cualquier persona. Entonces, esas estructuras sociales, ¿cuáles pudieran ser? Puede ser desde la pobreza, la falta de oportunidades que tiene cada una de las personas. En este caso, al hablar de niños, niñas y adolescentes, uno de los problemas más graves que tienen son la pobreza. Muy bien. Entonces, el título es Justicia Transformativa en los contextos de violencias a niños, niñas y adolescentes. Como ya les dijeron, mi nombre es Marta Frías Armenta, yo estoy en la Universidad de Sonora del Departamento de Derecho. Bien, esto era lo que les estaba platicando hace rato. El ambiente que más daña y que siempre nos olvidamos de ellos viene siendo la pobreza, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la pobreza, pobreza en todos los sentidos, la pobreza en las cuestiones afectivas, económicas, sociales, psicológicas, y eso va a generar problemas en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son esos problemas? Pues en la salud, que no tengan una buena salud, no tengan unas buenas relaciones sociales, que no puedan tener una buena educación, que ellos se puedan desarrollar. Entonces, estos peligros, ¿cuál fue? Desde la violencia, el conflicto familiar, las posibilidades de desarrollo cognitivo también están limitadas, el lenguaje más limitado, van a vivir en un ambiente insalubre, van a tener riesgos en la seguridad, no van a tener instalaciones adecuadas, inclusive las escuelas donde viven, en donde conviven, así como lo vemos en esta fotografía, las calles, todo va a estar insalubre, no van a poder desarrollarse como se deben de desarrollar. ¿Cuáles son los efectos que pudieran tener estas carencias? ¿Sí? La infancia es una de las fases más importantes del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, esa inequidad, esas carencias emocionales, afectivas y físicas van a originar experiencias adversas durante la vida, que era lo que les explicaba anteriormente, ¿no? El gobierno de México, a través de todos los años, han desarrollado muchísimas acciones para atender el desarrollo y los problemas que lleva la pobreza. Sin embargo, las condiciones de los niños, niñas y adolescentes, pues no han mejorado, no se han superado. Todavía en nuestro tiempo tenemos muchísimos niños, como lo vamos a ver ahorita, que viven en condiciones de pobreza, ¿no? ¿Cuáles han sido esas acciones del gobierno? Pues se cambiaron las leyes, se modificó la Constitución. La Constitución en el artículo 18 nos habla de la protección integral. Se creó la ley, que es lo último que se ha creado en el 2014, la Ley General de los Derechos Niñas y Adolescentes, que también esta ley nos habla de una vida libre de violencia, nos habla de igualdad, la igualdad sustantiva, nos viene diciendo que
en esta consiste en que todos los niños van a tener los mismos derechos y oportunidades. También nos habla de que se deben de respetar las opiniones de niños, niñas y adolescentes, que deben de ser oídas. Al hablar de ser oídas, no es de que nada más vamos a escucharlos, sino que cualquier persona, cualquier autoridad, cuando sea transmitida una opinión de un niño, niña o adolescente, tiene que considerarla para tomar decisiones. Además están los derechos de salud, de educación, acceso a las tecnologías. Entonces, esta ley es una ley muy completa que les está otorgando todo tipo de derechos a niños, niñas y adolescentes. Está el Plan Nacional de Desarrollo, el anterior también estaba desarrollado numerosos programas. Este también tiene un programa de becas para niños, niñas y jóvenes menores de 18 años para que puedan solventar algunas de sus necesidades. Sin embargo, ¿cuál es el escenario que tenemos ahorita? 1/3 de la población son niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que viene siendo casi 40 millones. Igual, uno de los problemas más graves que enfrenta la niñez en este momento viene siendo la pobreza. Más de la mitad no pueden cubrir sus necesidades básicas. O sea, de esa población de 40 millones, más o menos o un poco más de la mitad no pueden cubrir esas necesidades básicas, que vienen siendo alimentación, salud y educación. Además, enfrentan la violencia todos los días. ¿Y dónde ocurre esta violencia? En la familia, escuelas, hospitales, comunidades, instituciones, así como los sistemas de justicia. En lugar de ser lugares donde ellos puedan desarrollarse integralmente, como nos dice la ley, son lugares que son peligrosos desde el hogar, ¿sí? El peligro de que cualquier niño, niña o adolescente sufra algún tipo de violencia ha estado aumentando. El castigo corporal es parte de esa violencia. Este castigo ya el año pasado se prohibió. Anteriormente, algunos de mis estudios que había estado haciendo con niños, sobre todo, bueno, en algunos estados y entre ellos el estado de Sonora, era permitido el castigo corporal en niños y niñas y adolescentes menores de 18 años. ¿Y eso qué significaba? Que un padre, una madre o un tutor podía en un momento dado castigar físicamente a los niños como una forma de disciplinarlo. Y si las heridas tardaban en sanar menos de 15 días, pues no se penalizaban, ¿no? Lesiones leves, que con adultos sí se penalizaba, pero con los niños, niñas y adolescentes no se penalizaba porque le llamaban derecho de corrección. Y ese derecho de corrección tenían padres, madres y tutores. Entonces, era diferencial el tratamiento que tenían niños, niñas y adolescentes al que tenían los adultos. Los niños, niños y adolescentes podían ser lesionados por sus padres, madres o tutores y no se iba a penalizar. Y cualquier adulto, si le pasaba algún tipo de lesión, no se penalizaba inmediatamente. Bueno, a pesar de que este castigo corporal o disciplina o medio disciplinario de castigo físico, a pesar de que ya fue prohibido, actualmente todavía está diseminado por todo el país. Y hay una gran parte de la población que justifica el uso del castigo corporal, ¿sí? Inclusive, todavía en una de las últimas encuestas, se cree el 5% de la población cree que los niños no tienen derechos. O sea, los niños siguen siendo considerados como parte de la propiedad y eso de los padres o tutores, y eso nos viene del derecho romano. En el derecho romano, los padres o tutores podían comprar, vender,
rentar a los niños, o sea, tenían un derecho casi de propiedad sobre ellos, ¿no? Como una cosa. Y eso ha ido evolucionando y estamos en la época de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero aún así, con todos los cambios en las leyes y todo eso, todavía hay un porcentaje de la población que cree que los niños no tienen derechos. Para ejemplificar un poquito esto, les voy a presentar un estudio que realizamos aquí en México y este fue publicado en la revista de Child Abuse and Neglect. En este estudio se entrevistaron madres mexicanas y lo que tratamos de medir eran las creencias disciplinarias y su relación con el castigo corporal y el castigo severo. Fue una muestra representativa aquí en el estado de Sonora y en esta muestra fue de lápiz y papel, contestaron, la mayoría se les leía las preguntas a las personas y se iban anotando la respuesta. Los análisis de datos fue analizado a través de modelos de ecuaciones estructurales. Es como un análisis factorial, pero en lugar de ser exploratorio, es confirmatorio. Aquí nosotros tenemos una teoría y probamos esa teoría con los datos que nosotros vamos obteniendo y nosotros vamos viendo la bondad de ajuste que tenemos. Por eso le pongo goodness of fit, porque vemos si los datos se ajustan al modelo teórico que nosotros tenemos. Entonces nosotros hicimos nuestras hipótesis, nosotros establecimos que si la gente creía que el castigo físico si la gente creía en el castigo físico, era más probable que utilizara el castigo físico y que eso pudiera llevar al castigo severo. Entonces, dentro de las creencias que nosotros dimos, fueron el castigo es la mejor estrategia disciplinaria. Si no hay castigo, los niños no van a tener conducta apropiada. La ley es justa, permitiendo que se castigue a los niños y el castigo de los niños agresivos deben de ser castigados físicamente. Si el castigo trabajó en mí, sí, también bueno, si el castigo funcionó en mí más bien, el castigo también va a trabajar en los niños. Y si los padres son más estrictos, los niños se van a comportar mejor, ¿sí? O sea, los padres creen que tener medidas disciplinarias fuertes inclusive es mucho mejor para que los niños se comporten mejor en la sociedad, ¿sí? El castigo correctivo, que todavía hasta esto es algo que se publicó desde el 98 y apenas acaba de ser prohibido aquí en toda la República en el 2020, o sea, más de 20 años, esto se señaló en todas las esferas y todavía la gente sigue creyendo que es una forma adecuada de disciplinar. Entonces ahí lo que nosotros medimos como castigo correctivo fue pues cachetear o nalguear a los niños, insultarlos, aventarlos fuera del cuarto, empujarlos, jalarlos. Eso lo pusimos como castigo correctivo. Ya como castigo severo, pues es quemarlo o patearlo o golpearlo. Entonces, lo que encontramos aquí, por un lado, las creencias, esas creencias disciplinarias que las tenemos tan arraigados todos los mexicanos,
tuvo un efecto bastante fuerte en el castigo correctivo, más bajo en el castigo severo, pero el castigo correctivo te lleva al castigo severo. Entonces, en lo que yo quiero apuntalar es que es una estructura cultural, social, que está apoyando el castigo corporal en los niños. Este otro estudio también que ya fue publicado hace algunos años, creo que este fue en el 2000, este estudio analizó la relación entre estilos de crianza igual y el tipo de castigo que viene siendo, en este caso nosotros le llamamos harsh punishment, que no es un castigo que son nalgadas, son golpes, pero que mucha gente en aquel tiempo no lo podíamos llamar como maltrato infantil porque mucha gente no lo consideraba como tal, pero igual son golpes, en algunos casos golpes que inclusive a veces causaban alguna lesión. Igual aquí establecimos un estilo parental autoritario y incluimos las creencias, las mismas creencias que estábamos midiendo anteriormente y la carencia de estrategias como parte de este factor. Igual, si ustedes se dan cuenta, tiene un efecto bastante fuerte en el castigo corporal en los niños, ¿no? Pero también tenemos la disfunción familiar y aquí es algo muy interesante porque la disfunción familiar tuvo un efecto en estos estilos autoritarios de crianza, pero no tuvo un efecto directo. Entonces, estas creencias están potenciando en un momento dado utilizar el castigo corporal en los niños. Igual, vuelvo a hacer énfasis en estas estructuras sociales que siguen trabajando en la victimización de los niños. ¿Cuáles son los efectos que pudieran tener la violencia en el hogar? Les voy a presentar otro estudio. Este estudio analizó el maltrato infantil y los problemas de conducta en niños, niñas y adolescentes. Se hizo en el estado de Sonora, fue una muestra representativa. Igual se utilizó lápiz, papel, fueron entrevistas estandarizadas y igual los datos fueron analizados por el análisis estadístico que se realizó fueron ecuaciones estructurales. ¿Por qué? Porque nos va permitiendo medir nuestras hipótesis, ¿no? O probar nuestro modelo teórico o contrastar nuestro modelo teórico con los datos. Y en este caso, medimos el maltrato infantil, ¿sí? Que medimos el maltrato de la madre, medimos el maltrato del padre y medimos la violencia hacia la mujer. O sea, generamos aparte un factor que le llamamos maltrato infantil, donde teníamos maltrato de la madre y maltrato del padre, y medimos aparte la violencia del esposo hacia la mujer. Y medimos aparte la relación entre el maltrato infantil y los problemas de conducta y la relación de la violencia a la mujer y los problemas de conducta hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, algunos de los problemas de conducta que tenemos fue somatización, ansiedad y depresión, problemas de atención, timidez, problemas sociales, problemas de pensamiento, retraimiento y conducta antisocial. Este modelo, todo en conjunto, igual si ustedes ven aquí, nosotros necesitamos la bondad de ajuste que esté arriba de 90 y todo nos dio arriba de 90,
Pero aparte nos predijo el 40% de la varianza, que es bastante fuerte. Entonces, el que exista una conducta de violencia dentro del hogar, eso va a causar todo tipo de problemas en niños, niñas y adolescentes. Este es otro estudio que se hizo también en el estado de Sonora, y utilizamos también, se entrevistaron a mujeres, fue una muestra representativa, y esta muestra, igual el método de obtención de datos fue de lápiz y papel. Se analizó, nuestra hipótesis fue que si había violencia en el hogar, los niños iban a tener conducta, algunos problemas de conducta. También fue de lápiz y papel, o sea, se les leía a las personas cada una de las preguntas y ellas fueron respondiendo. Este fue el modelo. Nuestra R cuadrada fue de 47. Esto quiere decir que la violencia en el hogar nos está prediciendo casi la mitad de los problemas de conducta de los niños, o sea, casi un 50% de esos problemas de conducta, lo cual es muy alto para las ciencias sociales. Y en este caso medimos en conjunto, hicimos un solo constructo que le llamamos violencia en el hogar, que era abuso infantil y violencia en la pareja. Entonces, aquí en abuso infantil metimos el abuso del madre y del padre, y aquí pusimos violencia hacia las mujeres. Y los problemas de conducta que nosotros medimos fue agresión, ansiedad, depresión, hiperactividad, inatención y conducta oposicional. En este caso, nosotros usamos la escala esta de Achenbach. Bien. Este es el panorama que se nos presenta actual para los niños, niñas y adolescentes. Por un lado, tenemos las leyes, tenemos los programas y tenemos, y por el otro, tenemos que sigue existiendo pobreza en niños, sigue existiendo violencia en los niños, inclusive que la pobreza es una forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, si ya tenemos todos esos programas y los programas, y aún con esos programas, la situación de los niños, niñas y adolescentes no ha mejorado de tal manera que podamos realmente decir que ellos están, como nos dice la ley, con una vida libre de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos hacer? Se han dado muchas soluciones y una de ellas es la justicia transformativa. ¿De dónde surge? ¿Qué es la justicia transformativa? La justicia transformativa surge de las críticas que se hicieron. Bueno, primero a la justicia restaurativa y a la justicia transicional, pero vamos a irnos al inicio de todo esto. La justicia transformativa se originó por las críticas que se hicieron al sistema de justicia tradicional. En este caso, estamos hablando de los sistemas judiciales, estamos hablando del sistema de justicia tradicional. En cómo fallaba en atender los problemas como estos, como la violencia, el consumo de drogas, la violencia dentro de la familia, y lo que decía es que el castigar nada más a un delincuente no atendía la raíz del problema. Entonces, la justicia transformativa nació de eso. La justicia restaurativa nació de eso, criticando el sistema tradicional de justicia. Entonces dice, si nada más se castiga al delincuente y si no se trata los problemas de raíz, nunca vamos a solucionar los problemas de delincuencia. Lo que se tiene que tratar es los problemas de raíz.
Entonces, y tiene tres principios fundamentales, que tiene la reparación del daño, por un lado, la transformación de los roles, o sea, ya el juez no es el que va a decidir nada más en un momento dado, sino que se pide la participación de la comunidad y que la comunidad participe en la atención de la delincuencia. Y por otro lado, viene la participación comunitaria. La justicia transformativa se ha confundido mucho con la mediación y la confunden, la justicia restaurativa con la mediación, y la confunden porque dice, es que por medio de la mediación nosotros estamos reparando el daño, y dejan a la justicia restaurativa nada más como reparación del daño, y no, la justicia restaurativa va desde la participación de todos los miembros de la comunidad. La justicia restaurativa nació en las tribus ancestrales de Australia, Nueva Zelanda, y de hecho eran ceremonias donde todos participaban para solucionar los problemas que habían dentro de la comunidad. Eran inclusive ceremonias donde se pasaban una piedra o cualquier otro objeto, donde cada uno de ellos iban platicando qué les pasaba y cómo les había afectado la violencia o el conflicto de la comunidad. Entre todos buscaban una solución y todos participaban en la reparación del daño. Eso es la justicia restaurativa. Sin embargo, de ahí derivó la justicia transicional. La justicia transicional se refiere a la reparación del daño después de un conflicto o de la violencia. Sin embargo, también fue criticada porque decía que resolvía en el momento los problemas que había, pero no cambiaba el problema de raíz nuevamente, y que el problema de raíz eran las estructuras sociales, políticas y económicas que originaban la violencia. Y de ahí viene la justicia transformativa, ¿sí? Y nos va diciendo que la violencia, ¿sí?, va a derivar de las estructuras y las inequidades institucionales, ¿sí? O sea, la violencia no es lo que aboga esta nueva perspectiva de que la violencia no es porque una persona es mala y nació mala, como nos ponen en las películas de Hollywood, ¿no? Entonces, sino que la violencia se genera de esas estructuras y esas inequidades que existen en la sociedad, y también en las instituciones que atienden a todas las personas, niños, niñas y adolescentes, mujeres, hombres, niños, lo que sea, ¿no? Entonces, además nos dice y cuestiona esas relaciones de poder y las estructuras que van creando esas relaciones de poder, porque esas relaciones de poder son los que van a originar la violencia, los que van a originar que unos sean víctimas y otros victimarios. Entonces, esta justicia transformativa inicia de ese reconocimiento de que la violencia, esta violencia interpersonal, deriva del contexto estructural, incluyendo pobreza, racismo, sexismo, etc., 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 y etc., ¿sí? Entonces, la justicia transformativa va reconociendo de dónde viene esta violencia. ¿Qué nos va diciendo? Vamos a ver cuáles son las causas, de dónde viene la violencia. Entonces, aquí hablamos de mecanismos de justicia, pero estamos hablando de mecanismos de justicia como derechos humanos, como una justicia, como la equidad en el tratamiento de todos, en las oportunidades de todos. Entonces, no nos habla del sistema judicial nada más, nos habla
de mecanismos de justicia, cómo alcanzar la equidad entre los seres humanos. Entonces nos dice que esos mecanismos deben de atender esas inequidades estructurales e institucionales que están permitiendo la violencia. Por ejemplo, en lo que yo les estaba explicando hace rato, hay una estructura de poder, una estructura cultural, una estructura que permite un tipo de creencias, que esas creencias los están llevando al castigo corporal, que a pesar de que se siguen cambiando, de que se sigue prohibiendo, sigue estando esa estructura que sigue permitiendo la violencia, en este caso hacia niños, niñas y adolescentes. En otras poblaciones también se pueden ir identificando otras estructuras. Inclusive la justicia transformativa, la pretensión es cambiar esa violencia estructural que está derivada de la pobreza, la marginalización y la exclusión. Entonces, este nuevo paradigma es un sistema, ¿sí? Un sistema que va a tener múltiples objetivos y múltiples efectos. En este caso, yo tengo una definición que propuse para el caso de la justicia transformativa. Esta definición yo la derivé de diferentes lecturas que he estado haciendo, pero de hecho lo presenté en un Congreso Mexicano de Psicología porque estamos tratando de elaborar, que ya tenemos, en este momento ya tenemos un instrumento para empezar a valorar la justicia transformativa. En este caso, aunque la justicia transformativa es algo más holístico, yo tengo una formación cuantitativa. Y la justicia transformativa, de hecho, trabaja como un paradigma de evaluación también, de evaluación de programas sociales. Entonces, esta definición que yo estoy proponiendo está siendo pensada como un proceso sustentable que trata de generar la paz atendiendo las causas que generaron el conflicto y retando las estructuras sociales, políticas y económicas del Estado, en el que se otorga responsabilidad a los participantes. Los participantes tienen que ser responsables de su propio cambio, ¿no? Y se les incluye tanto a las personas como a distintas aproximaciones de justicia. No vamos a tener una sola idea de qué es la justicia, sino que permite muchas aproximaciones de ese ideal de justicia. Promueve que los participantes adquieran la capacidad para reclamar sus derechos y se conviertan en actores que realizan labores con motivo de realizar sus obligaciones, otorgándoles capacidades materiales y financieras. O sea, los actores, y en eso va toda la filosofía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En que sean actores, que tengan agencia, que tengan empoderamiento. Esto también se aplica también en las cuestiones de género. Y que sean responsables y que puedan transformar sus realidades. Se va a trabajar en las personas para que las personas puedan empezar a transformar sus realidades y que esto pueda generar transformación de las estructuras de poder o las estructuras que ya están establecidas. Entonces, ¿cuál es el énfasis? En atender ese enlace entre las violaciones de derechos humanos que han estado en el pasado para prevenirlas del futuro. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar cuáles son o vas a estudiar cuáles han sido las violaciones de derechos humanos que tienen los niños, niñas y adolescentes en este caso, que estuvieron en el pasado,
¿Por qué? Porque eso me va a servir como una herramienta para prevenir hacia el futuro, ¿sí? En este caso, se van diseñando estrategias. Inclusive, estas estrategias van a elaborarse como planes para yo poder promover la paz y que esa paz sea sustentable, ¿sí? Que se pueda sostener por sí misma. Entonces, la justicia transformativa lo que trata de identificar es ese vínculo entre la justicia socioeconómica implicada por la violencia estructural y la justicia legal. Entonces, si se hace una implementación de la justicia transformativa, este supone un proceso sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Que va a permanecer, que se va a ir incrustando. Entonces, la idea es que al ir transformando las identidades, ¿sí? Eso se va a ir incrustando en la sociedad. Y es así como se van a tener nuevas perspectivas psicosociales, económicas, políticas y legales. O sea, no vamos a iniciar por el cambio de ley, vamos a iniciar por la modificación de estas estructuras, de tal manera, bueno, podemos basarnos en las leyes, pero tenemos que hacer esto, ir modificando esas estructuras, esas perspectivas, esas formas de ver la vida, como veíamos hace rato. El castigo corporal ya está prohibido y muchísima población todavía lo sigue viendo como una forma de disciplina hacia niños, niñas y adolescentes. Igual, aunque mucha gente dice, esto no es maltrato, esto es disciplina. Igual nosotros lo vimos hace rato que podría tener las mismas consecuencias en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, al mismo tiempo, la justicia transformativa pretende cambiar las relaciones sociales que alimentan la violencia. O sea, vamos a modificar cuáles relaciones sociales están alimentando la violencia. ¿Y qué hace? Aboga por la representación y la voz de las víctimas. Las víctimas tienen que estar ahí y las víctimas tienen que ser escuchados, pero el ser escuchados es que ya hablaste, cállate. No. El gobierno o las autoridades o los mismos padres de familia o cualquier persona que se sustente como autoridad tienen que dar una respuesta considerando la opinión de niños, niñas y adolescentes. Esa es la nueva perspectiva. En este sentido, y viendo todos estos elementos que estuvimos revisando anteriormente, se identificaron algunos elementos de la justicia transformativa. Este trabajo yo lo hice. En primer lugar, la responsabilidad, la inclusión, la capacidad y la sostenibilidad. La responsabilidad tiene que ver en que tanto la víctima como el victimario en este caso, tanto las autoridades como la población, o sea, todos en conjuntos, somos responsables del cambio. La direccionalidad no viene de las autoridades, no estemos esperando nada más que las autoridades nos estén propiciando los cambios, sino que nosotros como comunidad, nosotros como autoridad o como simples ciudadanos, todos debemos de trabajar y todos nos debemos de hacer responsables por los cambios en las estructuras, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? En cuestionar las relaciones de poder,
que existen o cuestionarnos nosotros mismos en esas relaciones de poder y esas estructuras sociales que las mantienen. Entonces, ahí está uno de los elementos muy importantes, la inclusión. La inclusión era lo que les hablaba anteriormente. Las personas tienen que ser escuchadas, se les tiene que considerar la opinión que ofrecieron en un momento dado, ¿sí? Se les tiene que otorgar capacidad. Ahí viene que al mismo tiempo a la población debe, en este caso niños y adolescentes, se les debe de proporcionar o de ayudar en la agencia, en el empoderamiento, de tal manera de que puedan ir modificando sus realidades. Y al mismo tiempo, esto tiene que ser sostenible. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, este sistema se tiene que recrear, o sea, lo van a sostener los mismos miembros de la comunidad para que vaya funcionando por sí mismo, no esperar que los recursos vengan de otras instancias, sino que generar los mismos recursos para que pueda pasar en el tiempo, para que se pueda conservar, para que realmente se puedan ir modificando las estructuras, porque no se trata de resolver un problema que tenemos en este momento, sino se trata de que este proceso vaya realmente modificando todo lo que genera la violencia hacia niños, niñas y adolescentes o en cualquiera de los campos que se quiera aplicar. Entonces, estos serían los elementos principales que tendría. A nivel de conclusión, pues ya vimos la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes es principalmente estructural, ¿sí? La marginación que viven los niños origina la principal violencia. Mientras no atendemos esos problemas que están añejos e incrustados dentro de nuestra sociedad, no vamos a tener realmente niños, niñas y adolescentes sanos. Y cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes sanos, estamos hablando en todos los aspectos, ¿sí? Sociales, económicos, no únicamente estamos hablando de salud, ¿sí? La violencia en el hogar, pues muchas veces está generada por las creencias culturales sobre la crianza de los hijos y de las hijas, ¿no? Los principios que nos va proporcionando la justicia transformativa coinciden con los constitucionales y las leyes que se han estado establecidas, que se establecieron actualmente para la protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son? El interés superior, la protección integral, igualdad sustantiva, acceso a la justicia, o sea, son los mismos principios. Y es lo que se necesita en un momento dado para ir cambiando estructuras. Cuando estamos hablando de protección integral, estamos hablando de que los niños, niñas y adolescentes también deben de tener voz. Y acuérdense que tener voz es no nada más escucharlos, es incluirlo en la toma de decisiones. Inclusive si quieren o no quieren asistir en un momento dado, por ejemplo, en este momento cuando tenemos el COVID y que ya se están abriendo algunas escuelas, tienen que ser escuchados, su voz tiene quieren ir a la escuela, no quieren ir a la escuela, se les explica, irles dando agencia, irles dando empoderamiento para que realmente puedan ser agentes de cambios de sí mismo y en un futuro de la sociedad. La justicia transformativa, en este sentido, trabajaría en las estructuras que generan la violencia de niños, niñas y adolescentes, como es la pobreza y la marginación.
Además, va a proporcionar a niños, niñas y adolescentes empoderamiento, agencia para poder ejercer sus derechos, o sea, de tal manera de que ellos puedan ejercer sus derechos. No, a los niños, niñas y adolescentes no los podemos ver porque tenemos también, seguimos viéndolo con dentro soy abogada, ¿no? Desde el punto de vista legal, los seguimos viendo como seres incapaces, como seres que no pueden tomar sus decisiones por sí mismos. De hecho, la ley, los que les otorga a un padre, tutor, padre, madre o tutor, para que puedan tomar decisiones por ellos. Esta perspectiva nos habla de todo lo contrario, de que ellos realmente pueden tomar decisiones y de hecho muchos de los paradigmas que vienen nuevos dentro del derecho y el desarrollo de los niños es eso, cómo empoderarlos, cómo ayudarles a que puedan realmente ejercer por sí mismos los derechos, no a través de un representante, por sí mismos. Y ahí vienen muchas teorías también legales que dependiendo de su desarrollo lo pueden hacer, pero hayan algunas teorías relacionadas psicojurídicas con esto que nos hablan de que a los niños se les tiene que permitir y se les tiene que escuchar inclusive desde que aprendan a hablar, o sea, porque es la manera en que los vamos a ir empoderando. Acuérdense, escuchar no es nada más, sí, ya te escuché, es tomar en consideración su opinión para tomar la decisión. Pero al mismo tiempo, tiene que estar, niños, niñas y adolescentes tienen que ser responsables de sí mismos, tienen que ir desarrollando o tienen que ir estableciendo un marco de responsabilidad. No es nada más se te va a escuchar y no se te va a dar responsabilidades de lo que se te está escuchando, ¿no? Tú tomas una decisión y acuérdate que al tomar esa decisión tú vas a ir teniendo responsabilidades con respecto a cada una de las cosas que se van dando. La inclusión que tiene que ver eso y procurando la sostenibilidad de todas las acciones que se hagan con respecto a niños, niñas y adolescentes. O sea, algo que se enfrenta siempre los gobiernos, algo que se enfrentan las instituciones es de dónde obtenemos los recursos. Y la idea de esto es ir incluyendo a la comunidad, ir incluyendo a la sociedad para ir modificando esas estructuras y para que se puedan sostener por sí mismas y para que realmente puedan desarrollar ese cambio estructural. Bueno, muchísimas gracias. Y ya quedaría, este es mi correo electrónico, por si alguno de ustedes tiene, se quiere comunicar conmigo por correo electrónico y pues pasaríamos a preguntas y respuestas. Yo de ninguna manera, porque yo trabajé por mucho tiempo con justicia restaurativa. Inclusive apliqué un programa de justicia restaurativa con menores infractores. Me funcionó y funcionó muy bien. Igual la justicia restaurativa trata de pues hacer que el delincuente o el ofensor o la persona que infringió la ley se haga responsable de los actos y que los repare. ¿Sí? Uh-huh. Y que lo haga en conjunto con la sociedad en donde vive y que sea capaz porque la justicia restaurativa nos dice que el crimen no únicamente afecta a la víctima, sino que afecta a la estructura social. Entonces, la idea es que la persona que cometió algún delito repare no únicamente a la víctima, porque esa es mediación, sino que repare la reestructura social. Y para poder reparar la estructura social, ¿sí?, tiene que estar en conjunto con la comunidad donde cometió el delito para realmente
poder hacer algo en conjunto. Si no, no se llama justicia restaurativa, es mediación. Cuando se repara el daño a la víctima, es mediación. La justicia transformativa lo que te dice es que tienes que estudiar las causas, no imaginarte, no que me digas, pudiera ser esto. No, tú tienes que estudiar cuáles son las causas o cuáles serían las estructuras que originan, hacer un estudio sistemático. De hecho, hay evaluación transformativa, desde un estudio sistemático de qué es lo que están originando la problemática para que de ahí derivar toda tu intervención. Sí. O sea, cuando yo les estuve hablando, yo les dije que la justicia transformativa era multiobjetivo, ¿sí? Que abarcaba muchas cosas, pero acuérdense también que lo fundamental y lo que enfatiza también la justicia transformativa es el cambio de estructuras, ¿sí? El cambio de cómo nosotros estructuramos nuestra vida o está estructurado las políticas, están estructurados los gobiernos, están estructurados las instituciones, cómo está, o sea, lo que va, la idea de hacer esto, que sí se relaciona en un momento con la justicia terapeuta, es ir transformando cómo están las instituciones para que las instituciones, en lugar de producir violencia, produzcan beneficios hacia la sociedad. Igual la familia, pues el ejemplo que les puse yo, la familia también puede generar violencia y las estructuras sociales están hechas para eso. Las leyes estaban hechas para eso. Entonces se están modificando las leyes, ahora se tienen que empezar a modificar las estructuras sociales para evitar las violencias que existen dentro de los hogares con respecto a los niños y las mujeres, ¿no? En este caso.